Agradezco muchísimo al SAPI, al Ministerio de Comercio por esta oportunidad, por visitar nuevamente su bello país. Y bueno, agradezco a Oswaldo Gironés, quien me antecedió, por la introducción que ha hecho, o sea, sobre el tema, para presentarles de mi posición las experiencias en la implementación de la legislación cubana de patentes. De formación soy microbióloga, pero llevo más de 20 años, o sea, trabajando en la propiedad industrial, en la oficina, y he tenido la oportunidad de participar en los grupos de trabajo que han propuesto la normativa vigente de propiedad industrial en Cuba, la mayoría de las normas vigentes en nuestro país. Y además de eso, en el grupo que trabajó la política de propiedad industrial, que como bien decía, o sea, el colega Gironés, o sea, no es un proceso fácil, nosotros no hicimos estrategia, hicimos política, y con todo y eso, o sea, contribuimos desde la oficina, pero tuvimos que accionar desde los diferentes ministerios, o sea, participar en varias sesiones de grupos de trabajo, más de 40, alrededor de más de 40, y tuvimos que también incorporar, como él aconsejaba, o sea, varios ministerios, porque no podemos pensar la política de propiedad industrial de manera aislada, sino en consonancia con el modelo, o sea, económico cubano, en este caso, y las otras políticas que pudieran también interaccionar. Me permito, espero hacerlo de la manera lo más acelerada posible por el tiempo, pero un poco para que se ubiquen cuál es el contexto en el marco jurídico de propiedad industrial vigente en nuestro país. O sea, nosotros somos parte de varios tratados, de varios acuerdos internacionales administrados por OMPI, y bueno, tenemos vigente todavía la normativa relacionada con las marcas, otros signos distintivos, indicaciones geográficas, pero que se está trabajando en su modificación, en su actualización. Y desde el tema que me ocupa, o sea, la parte de patentes, tenemos vigente el Decreto Ley 290-2011, que protege las invenciones y los modelos industriales. Invenciones que pueden protegerse como patentes o como modelos de utilidad, y los modelos, o sea, y en este caso los diseños pueden protegerse como dibujos o modelos industriales, según sea bidimensional o tridimensional. Y en este mismo marco, en el 2012 entró en vigor la legislación que protege las variedades vegetales y el Decreto Ley 292 para esquemas de trazado de circuitos integrados. Fíjense que las normas están inclusive antes de la política. La política se comenzó a trabajar en 2012, 2013, se aprobó finalmente en el 2014 por el Consejo de Ministros. No es una política de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, es una política del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en lo que por supuesto la oficina llevó el protagonismo. Y luego, como bien se decía ayer, o sea, el derecho instrumentaliza la política. Y esto derivó los principios de política que trabajamos, donde se enfocó mucho en la institucionalidad de la oficina, pero también de todos los actores del sistema, se enfocó en la gestión de la propiedad industrial de manera eficaz para la comercialización de resultados, para la inversión extranjera, o sea, teniendo en cuenta la transversalidad de la que hemos estado hablando aquí en las mesas técnicas, la transversalidad de la propiedad industrial. Y entonces hablamos también de vigilancia de los derechos propios, o sea, en estos principios que tratamos en la política, vigilancia de los derechos propios, o sea, la observancia de los derechos, la vigilancia de los derechos de terceros para no infringir derechos de otros en el territorio nacional o en el extranjero cuando vamos a exportar productos, por ejemplo. Estamos hablando también de no firmar acuerdos que vayan más allá de API, o sea, de las normas mínimas del acuerdo sobre los API, y que nos permitan también un margen de maniobra, o sea, dar las flexibilidades en la legislación nacional para poder respetar, para poder favorecer, fomentar las políticas públicas y de desarrollo nacional. Entonces, en el 2018, en la Gaceta de una de las gacetas oficiales de 2018, se publican las normas que entraron en vigor en ese año, o sea, relativas a, y en cuanto a patentes, aquí entonces el reglamento, que si bien se había trabajado a la par, pues para que todo saliera, el paquete normativo, salió en 2018 el reglamento que implementa el Decreto Ley 290 y también el Decreto Ley 336, que contiene cuáles son las cláusulas de propiedad industrial que deben estar presentes en los negocios jurídicos y en convenios de colaboración científico-técnica. Y también el Decreto Ley 337, prácticas desleales en la industria y en el comercio en materia de propiedad industrial, y aquí tenemos un punto clave muy relacionado con patentes en temas datos de prueba, o sea, hasta qué punto cumplir con las normas mínimas de API, no irnos más allá de eso, porque no otorgamos derecho exclusivo de protección, o sea, un término determinado de protección sobre esos datos de prueba, sino que puedan usarse por la autoridad reguladora para
la entrada de genéricos en el mercado. O sea, de esta manera se ha interpretado el acuerdo utilizando el máximo de flexibilidad, tanto en la legislación de patente como en las legislaciones complementarias. Bueno, el decreto 343 establece el sistema de propiedad industrial, que ya teníamos uno, pero actualizamos nuestros sistemas en correspondencia con la nueva proyección, o sea, que estábamos teniendo, que cubría además todos los nichos que nos faltaban por proteger desde la propiedad industrial. Porque bueno, de fortaleza sí teníamos, que teníamos la legislación de patente, que además es una legislación bastante robusta en cuanto a la incorporación de las flexibilidades del acuerdo API, o sea que en ese tema de patente no teníamos grandes debilidades, pero sí en otras normas complementarias que eran necesarias para el ejercicio de esos derechos de patente, o sea, porque no podemos quedarnos en tener un simple registro o en hacer la solicitud, hay que velar toda la tramitación, cuando se tenga el registro, entonces, ¿qué hacer con ese derecho de patente? Y estas normas han favorecido esto. Y bueno, otras resoluciones complementarias, entre ellas la remuneración a inventores, autores, obtentores vegetales, que ha sido un tema también, remuneración, que también llega a los estudiantes que están incorporados en proyectos de investigación y que está condicionado a que la patente sea concedida, la patente o el registro de modelo industrial, por ejemplo, que sea concedido, que esté, o sea, que se mantenga vigente y que perciba la entidad beneficios económicos por la explotación de esa invención. Entonces le corresponde a todos los creadores intelectuales, sean trabajadores o no, pues percibir esa remuneración. Y bueno, esa resolución establece porcientos, rangos y le da toda la potestad a las regulaciones internas de las entidades, porque todas las entidades no es igual el sector académico, no es igual la empresa, no son igual las entidades presupuestadas, o sea, con financiamiento público que puedan maniobrar. Y entonces aquí les pongo también la Constitución de la República de Cuba, porque si bien la Constitución anterior reconocía los derechos de los creadores intelectuales, esta Constitución hace una declaración muy simple de que este derecho, de los derechos de propiedad intelectual, o sea, deben interpretarse, deben ejercerse en función de las políticas públicas. De ahí, o sea, ustedes saben, los que son abogados, Carta Magna, o sea, todas las políticas van a estar conscientes de eso. Y les pongo, a partir del 2019, se aprobaron en el proceso de reordenamiento económico cubano una serie de políticas que han contribuido a la política de propiedad industrial hasta recientemente, en 2024, que entró en vigor determinadas normativas que implementan esas políticas. Podemos estar nombrando acá las normativas relativas a las entidades de ciencia, tecnología e innovación, o sea, que organizan todas las funciones de estas entidades, los parques, la creación de parques científicos tecnológicos, ya tenemos 3, entidades de interfase, ya tenemos 10, las empresas de alta tecnología con determinados indicadores, donde en todas estas normas están presentes disposiciones relativas a la propiedad industrial, intelectual en sentido general. El sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es reconocido que está teniendo una gran transformación con estas empresas de interfase, con la relación que se está estableciendo ya objetivamente universidad-industria. La ley de derecho de autor, que no es del CIMA, o sea, el resto de las leyes sí son del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pero bueno, ubico la ley de derecho de autor, que es el Ministerio de Cultura, por lo que nos compete en Cuba, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, se ocupa de la propiedad industrial, y el CENDAI, que cambió de nombre, es el Centro Nacional de Derecho de Autor y Artista Intérprete, de la parte del derecho de autor. Y bueno, el sistema de recursos naturales y medio ambiente, también una norma nueva que entró en vigor recientemente, 13 de marzo, que incluye todo lo relativo a los recursos genéticos, a los conocimientos tradicionales asociados, a las materias de acceso, que en nuestra legislación es una de las disposiciones que tenemos. Bueno, les muestro de manera rápida una visión del sistema de propiedad industrial en Cuba con la actuación de todos los actores, o sea, están las autoridades administrativas, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, según sea el derecho, el Centro de Examen del Ministerio de la Agricultura, en particular el Ministerio de la Agricultura para la protección de las variedades vegetales, que se implementa de conjunto con la oficina, el registro de medicamentos, el registro de plaguicidas cuando estamos hablando de datos de prueba, en cuanto a la información no divulgada que se regula, y bueno, todos los ministerios de Ciencia, Tecnología, Innovación, Industria, Comercio, Agricultura, Educación, Relaciones Exteriores, Salud Pública, todos los organismos de la Administración Central del Estado que están implicados de alguna manera u otra en el sistema interno. Y no puede faltar en materia de observancia la aduana y los tribunales, o sea, por el ejercicio realmente de ese derecho, y en materia de observancia es innegable. Y como decía, o sea, Gironés, toda la legislación, los tratados internacionales, los compromisos que tenemos que cumplir.
En el preámbulo del Decreto Ley 290 hay una declaración de que el ejercicio del derecho de patente debe posibilitar, el sistema como tal debe posibilitar contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos que se adquieran o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificada el comercio y salvaguardar los derechos que le asisten a la República de Cuba a adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y en particular el derecho de promover el acceso a los medicamentos tal como fue reconocido en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los SAP y la salud pública en noviembre de 2001. Eso está en el preámbulo de la norma y asimismo proteger la nutrición de la población y otros objetivos de política general pública, intereses supremos del Estado cubano. O sea, es evidente que este equilibrio entre la creación de incentivos propios de la propiedad intelectual, de incentivos a la innovación, de los derechos privados, o sea, se interpreta ese equilibrio con el interés público, o sea, es una cuestión marcada en nuestra proyección. Y nuestra norma incorpora las normas mínimas del Acuerdo sobre los API, pero también las flexibilidades. En materia patentable, o sea, no se define en API lo que es una invención, cuáles son los, o sea, cómo se definen los requisitos de protección y nosotros aprovechamos esto al máximo. Solo protegemos productos y procedimientos, no protegemos los usos, ni los primeros ni los segundos usos médicos. En el caso de, también establecemos una lista bastante amplia de exclusiones de la patentabilidad, que ahí excluimos todo el material proveniente del ser humano, material biológico existente en la naturaleza, los procedimientos esencialmente biológicos, las fórmulas matemáticas, métodos de organización, métodos de negocio, o sea, hay una lista bastante amplia de exclusiones de la patentabilidad. Y además de eso, entre los requisitos formales, bueno, pedimos el documento de acceso al material biológico cuando se trata de una invención biotecnológica, de que se ha accedido legítimamente a ese material involucrado en la invención, que lo emite en caso de Cuba la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental. Y con ellos trabajamos también intensamente, cada cierto tiempo, o sea, para implementar, y ahora más con la nueva normativa que tienen, ¿no? Y en el caso de divulgación, aquí contemplamos, ya les decía, la divulgación del país de origen y fuente, aceptamos la divulgación suficiente, o sea, como norma de API, para que un tercero lo pueda reproducir. Incluimos la mejor manera de llevar efecto a la invención y precisamente hay que cumplir con el rol del sistema de patente. El Estado confiere derechos exclusivos de protección sobre 20 años, pero también el titular debe aportar la información necesaria y suficiente para promover la innovación, la creatividad, para promover el desarrollo tecnológico. Que esos documentos son muy importantes, una fuente muy importante de información técnica, información tecnológica, que debe usarse, que además está disponible públicamente y que pueden usar todos los usuarios del sistema para trazar estrategias de investigación, para sus proyectos, que les decía, o sea, participamos mucho y además capacitamos a todos los involucrados en el sistema de programas y proyectos, porque en Cuba, o sea, los recursos tienen que ser bien administrados, hay que establecer prioridades, o sea, de investigación. Y entonces cuando van a proponerse programas nacionales, sectoriales, o sea, proyectos nacionales, proyectos sectoriales, hay que tener en cuenta dónde están las prioridades. O sea, qué problemas concretos debemos resolver. Hay que tener en cuenta el vínculo con la industria, el vínculo con la empresa para resolver problemas que realmente a la sociedad después les reporten. Y en el caso del procedimiento de concesión, bueno, incluimos la oposición preconcesión después de la publicación que hacemos de la solicitud de patente, todavía no estamos hablando de patente concedida, y bueno, recursos administrativos, recursos de alzada, recursos de nulidad, cancelación, el proceso. Y algo muy importante en el examen sustantivo, incluimos la posible consulta de expertos cuando lo necesitamos. O sea, la oficina, yo le decía ayer cuando estaba en el SAPI, o sea, nosotros ahora estamos con 5 examinadores. Por supuesto, todos los sectores tecnológicos no están representados. No tenemos, inclusive en el país, todos los sectores no tienen la misma madurez tecnológica. Entonces tenemos que estar claros, tenemos que saber qué puerta debemos tocar cuando tenemos una duda, tenemos un expediente complejo, una solicitud de patente, a la que no le llegamos con el nivel de actualización técnica necesaria, pero el sistema lo permite. O sea, hay un procedimiento establecido en la norma de cómo debe realizarse ese proceso, en qué tiempo me deben responder, y cómo podemos interaccionar con los expertos que hay en el país, o sea, sobre determinados temas, determinados aspectos científicos. Entonces, no tenemos la protección provisional, o sea, desde que se publica la solicitud de patente hasta que se concede, cualquier tercero puede realizar cualquier tipo de experimentación, de pruebas sobre esa invención que se está solicitando en el país para realmente, por ejemplo, probar que después pueda hacerse una licencia o concertarse una licencia porque hay intereses de fabricación, de determinada explotación de la invención.
y esto no constituye una infracción, hasta tanto se concede el derecho, que es a partir de ahí cuando se ejerce. Tenemos el agotamiento internacional del derecho, que se ha hablado aquí en las mesas técnicas, o sea, tenemos posibilidad de importaciones paralelas. Tenemos además incluidas las licencias obligatorias, que también hablaban ayer acerca de la necesidad de utilizar las licencias obligatorias utilizando el máximo de flexibilidades del acuerdo sobre los API. Tenemos determinadas las causales, cuándo se pueden solicitar, el procedimiento para solicitarlo, inclusive ante situaciones de emergencia nacional o de interés público hay un procedimiento, el protocolo de enmienda sobre los API, o sea, pero ya está, porque estaba en la norma, o sea, nosotros no tuvimos que cambiar nada, simplemente estaba en la norma. Y entonces, bueno, en cuanto a excepciones, limitaciones al derecho, también incluimos una lista de excepciones al derecho de patente con fines privados, experimentales, incluimos la disposición volar o excepción en el examen reglamentario, o sea, para que facilitar la entrada de genéricos al mercado lo más rápido posible, que no sea un impedimento. Y pensar, o sea, el sistema de patente, quiero que quede claro, o sea, quisiera que quedara claro esta idea, que debe entenderse como un sistema que va más allá de la protección de resultados, de investigación, desarrollo e innovación. En este sentido es importante el uso de la información que genera el sistema de patente. Información que ya le decía es clave para la toma de decisiones a diferentes niveles, incluso en el país. Se intenciona además en Cuba la creación de capacidades para la redacción estratégica de solicitudes de patente en Cuba y en el extranjero, porque no es igual, o sea, la solicitud de patente que presenta solo para proteger en Cuba está limitada, por supuesto, por la legislación nacional, pero si usted piensa proteger en el extranjero, hay que tener en cuenta lo que se protege en el extranjero, que en Cuba no. ¿Para qué? Para que tenga un derecho de prioridad que después pueda reivindicar cuando presenta la solicitud en otro país o presenta a través del PCT, en este caso todavía ustedes no son, o sea, no son parte, pero nosotros sí. Entonces, los derechos concedidos deben ser parte de modelos de negocios para la comercialización de resultados y retornar inversiones, o sea, los recursos financieros, que además no tenemos muchos recursos financieros, que ya les decía, tienen que estar orientados hacia las prioridades, o sea, tiene que haber una forma de retornar esas inversiones y por lo tanto hay que saber negociar cuando se tiene un derecho de patentes. Les traía algunas fotos porque la OPI, lo hablaba con el colega Oswaldo antes de las presentaciones, o sea, me decía, la oficina, es que la oficina de ustedes sí es la responsable de conferir los derechos, pero tiene, o sea, otra dinámica, y es cierto. La oficina nuestra, además de conferir los derechos de propiedad industrial en sentido general y de prestar determinados servicios científicos tecnológicos que prestan otras oficinas, tiene una dinámica bien fuerte en la creación de capacidades y competencias en el territorio nacional. Tenemos un calendario docente anual en los que invitamos siempre a investigadores, negociadores, directivos, o sea, a diferentes niveles que participen en nuestros cursos. De hecho, a veces diseñamos, personalizamos cursos en dependencia de la entidad a la que puede estar dirigida, sobre todo cursos básicos de negocios, redacción estratégica de patentes de marcas, patentes en sentido general, y hacemos una labor de difusión de la API lo más activa posible. O sea, tenemos boletines disponibles en la página web, el boletín oficial de la propiedad industrial, donde se emiten las solicitudes y patentes y todas las anotaciones que se hacen en la oficina se emiten mensual en la página web de la oficina de manera gratuita. Tenemos unas revistas rendijas, boletines de libertad de acción, alertas tecnológicas, boletines de patentes de dominio público. O sea, damos servicios de libertad de acción cuando hay intereses en fabricar o importar en el país para garantizar que no se infrinjan derechos de terceros. Aquí les muestro otros servicios también de informes tecnológicos de patentes, búsqueda de información tecnológica, la sala CATI, que ayer se hablaba de los centros de apoyo a la tecnología y la innovación. Casualmente, o sea, ya había incluido en mi diapositiva la distribución de los CATI, que el CATI central, o sea, Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, está en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, pero tenemos varios CATIs periféricos, como pueden ver, y con los que interaccionamos, hacemos actividades de capacitación en línea, presencial, un poco para brindar los servicios y que esa información tecnológica llegue a todos por igual en todas las provincias del país. Ese es el interés. Les muestro aquí rapidito la evolución de las solicitudes de patentes. Recuerden que el Cuba es un país pequeño, o sea, es un mercado pequeño. No estamos hablando de miles de solicitudes de patentes, estamos hablando solo de decenas. Fíjense cómo ha disminuido en los últimos años. Pero fíjense en las líneas, o sea, en las barritas azules que representan a las solicitudes presentadas por residentes, donde no se ve
un incremento marcado tampoco, porque no trabajamos en función de cantidad de patentes, sino de calidad de patentes. No tenemos los recursos para solicitar la protección en todos los niveles, todos los sectores, ya les decía, no tienen la misma madurez tecnológica, pero sí lo que tenemos de impacto, lo que podemos lograr y además puede competir en el extranjero, lo protegemos en la medida de las posibilidades de las entidades, porque además estamos hablando de un sistema que lleva recursos financieros. Y bueno, aquí les muestro esta gráfica, es un índice de difusión tecnológica de cómo las solicitudes que se presentan en Cuba se presentan a través del PCT al año siguiente y el índice entonces de difusión tecnológica es superior, o sea, se va superando. ¿Por qué? Porque partimos de una solicitud, pero el diapasón, la cobertura geográfica es bastante amplia cuando salimos al extranjero. Y por supuesto, ¿de qué sector? Del sector biotecnológico, sector biofarmacéutico, donde somos fuertes, ¿no? Y aquí, bueno, les muestro algunos de los centros que más solicitudes han presentado a nivel del, o sea, utilizando el Tratado de Cooperación en materia de patentes, cómo se han mantenido en los años, desde el 2012, que fue el periodo que tomé de análisis. Está el Centro de Ingeniería Genética, Biotecnología, el Centro de Inmunología Molecular, que se ha mantenido también. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, centro insigne de la biotecnología cubana, que tiene en estos momentos, en la diapositiva tengo 62, pero me informa el representante de esta entidad que actualmente son 66 invenciones activas. Fíjense las cifras, 768 solicitudes y patentes, fíjense en la cobertura geográfica. Este centro se dedica sobre todo a la biomédica, a la biotecnología agrícola, me imagino que algunos lo conozcan porque realmente el CIGB, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, es bastante conocido. Utiliza plataformas tecnológicas desarrolladas permitiendo la expresión en levaduras, expresión en células de mamíferos, expresión en bacterias, síntesis de péptidos, o sea, ¿dónde protege? En los países desarrollados, fíjense, Estados Unidos, en la Oficina Europea de Patentes, Canadá, Japón, Australia, y tiene los países del BRICS, y bueno, algunos otros países, como ven en el mapa, con un 75% de patentes concedidas, o sea, la viabilidad es bastante, el índice de viabilidad bastante alto. Les traigo otro ejemplo y ya casi finalizo, la Fundación Universitaria de Innovación y Desarrollo. Si bien el CIGB se creó desde 1986 y lleva décadas de trabajo, esta fundación de la Universidad de La Habana solo tiene 3 años de creada y es una de las intenciones, una de las entidades que ha surgido producto de la transformación del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Cuba. La fundación trabaja en vínculo con la oficina, vínculo total con la oficina de propiedad industrial. De hecho, allí trabajan especialistas que fueron especialistas nuestros y trabajan, o sea, siempre buscando todo, utilizan los servicios de la oficina, invitan a los especialistas de la oficina a dar conferencias allí, tienen marcado, o sea, para la atención de las diferentes facultades de la Universidad de La Habana sobre todo, y se diferencia de las otras entidades de interfase en que actúa desde un inicio, no para la comercialización de los resultados solamente, sino que desde un inicio, el inicio del proyecto, durante el proyecto, después del proyecto, pues acciona y viabiliza lo que es la protección de los resultados, asesora en la redacción estratégica del documento de patente. Aquí algunos ejemplos de esta fundación, de los casos recientes de éxito, de transferencia de tecnología, involucran modelos de negocios diferentes, de licencias de patente, información no divulgada, marcas, producción cooperada, licencias de software, contratos de servicio. Tiene 19 patentes vigentes en este momento en el país, de las 108 que hay vigentes a cierre de marzo, nacionales. Ellos tienen, o sea, la fundación y la universidad tienen 19 patentes vigentes. Y bueno, les ponía el ejemplo aquí de la vacuna soberana, que fue una integración, Soberana 02, integración Universidad de La Habana, Instituto Finlay y el Centro de Inmunología Molecular, que se establecieron contratos de licencia entre las entidades nacionales y que además tuvieron en cuenta el clausulado del Decreto Ley 336 que ya les había enunciado. Finalmente, esta es la última presentación, o sea, la última diapo, que los desafíos desde la oficina están convertidos en objetivos estratégicos, pero va más allá del actual institucional. La oficina continúa preparando y actualizando técnicamente a los examinadores de patentes, a pesar de que tenemos directrices de examen general y por ramas de la técnica, sobre todo en el sector químico, sector biotecnológico. Tenemos directrices de examen para la tramitación y el examen de los modelos industriales. Pero hay que actuar constantemente en función de la capacitación, de la actualización técnica, porque hay tecnologías que evolucionan muy rápido y estamos hablando de examinadores de patentes que llevan alrededor de 15 años en la oficina, algunos más. Entonces,
hay que actualizarlos porque no podemos quedarnos en dar una evaluación de novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial con rigor. De hecho, de las solicitudes de patentes, en los análisis estadísticos que hemos hecho que se van presentando en la oficina, alrededor del 50% se concede. O sea, ahí está la labor del examinador de patente preparado y consciente de la labor que está realizando y de la responsabilidad además que tiene de dar derechos exclusivos de explotación en el territorio nacional. Se concede lo que realmente reúne los requisitos de patentabilidad y si se cumple la legislación. La inserción de la gestión de la API en sistemas de programas y proyectos, eso es algo muy intencionado porque estamos insertando a los examinadores como expertos y como evaluadores de proyectos para también ganar, fortalecer esa parte en los centros de investigación y las universidades. El fortalecimiento de la capacidad negociadora en los actores del sistema de API, creando capacidades y competencias en este sentido, y continuar fortaleciendo la difusión de la propiedad industrial como herramienta estratégica para las políticas de desarrollo nacional y de interés público. Hasta aquí mi experiencia. Muchas gracias.